igual, ¿no? Pero la corriente en esta resistencia, si sumamos estas dos, tiene que dar igual a esta resistencia o a esta resistencia, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? Es simplemente un circuito eléctrico. Todos entienden esa parte, ¿no? Y es la parte en la que vamos, la temperatura. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Cómo? ¿De acuerdo? No se puede hacer una analogía, porque hasta aquí nadie se está perdiendo, ¿verdad? Lo que hemos hecho es transformar estos bloques en resistencias. Y aquí hemos puesto temperaturas. La inicial y la temperatura final. Nuestras temperaturas va a ser el voltaje. La temperatura va a ser igual al voltaje. La resistencia sigue siendo las resistencias. ¿Y el calor qué va a ser? Corriente. Ese es el punto al que voy. Entonces, ¿cómo corregimos esta fórmula? Bueno, si corregimos la ley de Ohm, tenemos una diferencia de voltaje, ¿verdad? Diferencia de temperatura va a ser igual a la resistencia por el calor. Si despejamos el calor, vamos a tener una diferencia de temperatura dividiendo una resistencia. Esa diferencia de temperaturas, ¿cuál va a ser? Final menos inicial. La resistencia en este circuito va a ser la resistencia equivalente, ¿verdad? Y ustedes van a ver cómo sacar la resistencia equivalente de todo esto, ¿verdad? Cómo hacer que el circuito sea simplemente temperatura inicial, temperatura final y una resistencia equivalente. ¿Hasta aquí alguna duda? Pregúntenme más. ¿Dudas? Entonces lo que buscamos aquí es tener una analogía eléctrica de cualquier pared que nos dé. Le daremos ahora a este ejercicio valores. ¿Alguien tiene papel? Ya, si no tienen dudas, le damos variables a este ejercicio. Se supone que esta es una variable. Toda esta longitud, un metro, medio metro, ¿De cuál es esa? medio metro. Y la profundidad
Un metro. Solo para practicar cómo se usan los centros. Conductividad térmica de A va a ser 0,6. Y lo que vamos a hacer es hallar la razón de transferencia de calor. Nuestra pregunta aquí es hallar la razón de transferencia de calor. La temperatura en esta parte de la pared y en esta otra parte de la pared. Aquí va a haber una temperatura y aquí va a haber otra temperatura intermedia. Lo primero y lo que yo les recomiendo siempre hacer es hallar las resistencias. Lo primero que van a hacer siempre. ¿Con ahí ya de decisión? Sí, no se lo puede tomar como un solo bloque, porque tiene la misma conductividad. ¿Cómo? ¿Cómo es un bloque? O sea, eso es lo mismo y lo tomamos como un solo bloque. O sea, lo que es tomar como un solo bloque. Porque tiene misma conductividad. Lo más recomendable para hacer siempre sería la resistencia. ¿Cómo te hace eso? ¿Cuál es la fórmula de la resistencia en conducción? No en convección, en conducción. El de la pregunta no se puso la Espesor olvidar. sobre K por área. Está mal eso. Sí, de vos, Jesse no sabe. Está mal. ¿Cuál es el espesor? No, le tengo espesor. 5 milímetros. 10 milímetros. 4 milímetros. Tienen los espesores. Todos los metros van a trabajar. Pueden reemplazar aquí, tienen la conductividad, tienen el área del bloque. Con el de 5 no. O con este. Aquí cuánto sería 0,005 metros. Es que este está en centímetros. Y 8 metros. Conductividad 0,6. Lo más aceptable sería 5 metros. Una pared es. Y por eso. Y el área tenemos que es 1 metro Eso cuadrado. tenía que ver, pero ¿qué es eso? Está mal, pues. 0,0.
Pero le tomó como un bloque de estos. Por eso está mal. Aquí, aquí hay una temperatura diferente, pues, porque son diferentes. Así. ¿Cuántos han sido los valores? El primero 8,3 por 10 a la 3. Unidades. 4 centímetros, por unidad centímetros. No se olviden las unidades en el examen, es importante. Cada cosa que vea poner unidades. 5 por 10 a la menos 3 el RD. Resistencia B. ¿Cuánto es la resistencia B? ¿Cuántos son? No, esto es resistencia del D. 0, Ahí puede ser como sabes. ¿Qué va a poner? ¿Cómo es la pregunta? Esa pregunta. Porque hay temperaturas que hay también. ¿Cuántos salen las otras resistencias? 0,25, 0,00. ¿Y la otra? 0,005. 0,005. Sí. Tenemos las resistencias. Nuestro objetivo siempre va a ser llegar a este circuito eléctrico. Ese siempre va a ser nuestro objetivo en este tipo de ejercicios. Primer paso para hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este primer paso, ¿verdad? Resistencia A, resistencia equivalente 1, será equivalente esta, resistencia equivalente D. Resistencias en paralelo, ¿cómo es la fórmula? ¿Se recuerdan de esta fórmula? Para las resistencias.
Tenemos la resistencia B y tenemos la resistencia C. Podemos tener una resistencia equivalente. Si fueran tres resistencias, si le añadimos una resistencia más, sumamos uno más, ¿cuánto sería la resistencia equivalente? 1. 0,1334. Las unidades se mantienen. Entonces ya hemos llegado a este punto. Hacemos un paso más. La resistencia equivalente 2. Para hallar la resistencia equivalente 2, tenemos resistencias en serie. Se suman, ¿verdad? Resistencia A más resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente B. Aquí va a ser igual la resistencia equivalente 2, 0,1466. Y hemos llegado a este circuito eléctrico que es el más fácil de resolver. Queremos hallar la tasa de transferencia de calor. ¿A qué va a ser igual? Temperatura final menos temperatura inicial. No, si temperaturas. Tenemos una temperatura inicial de 25 grados, que es el ambiente, y llegamos al otro lado solo con 20 grados. No sería T menos T final, ¿no? Sí. No sería T menos. Es solo para el signo, el signo no le interesa mucho, pero bueno. El signo solo nos indica el sentido de la transferencia de calor. No importa si sale negativo o positivo, en conducción solo te va a dar el sentido de la transferencia. ¿Cuánta sería la respuesta? Oh, sí, 1463. 34,18. 94,18 watts. ¿Alguna duda sobre el ejercicio? ¿Alguna duda? Nadie tiene dudas de cómo se ha resuelto, ¿verdad? Una pregunta. Las temperaturas de la pared que no puedo hallar. Puedes hallar, a eso vamos. Primeramente hay que hacer si no hay dudas. No hay dudas entonces, ¿no? Sigamos avanzando. Necesitamos hallar estas temperaturas intermedias. Estarían en el circuito aquí y estarían aquí, ¿verdad? La temperatura, aquí es igual en la analogía eléctrica, igual al voltaje, ¿verdad? ¿Cómo hallarían el voltaje en ese punto? Resistencia por Si esto fuera un circuito eléctrico y esto fuera circuitos eléctricos o no. La temperatura
aquí, el calor hasta aquí, es el mismo que el calor de aquí hasta aquí, ¿verdad? Entonces estamos viendo un circuito de la siguiente manera, donde tenemos una temperatura inicial, una temperatura de la pared, el calor y una resistencia A, ¿verdad? Calor es el mismo porque la corriente no ha cambiado. Aquí es igual a la temperatura de la pared. Si estamos haciendo bien, mayor o menor. 24,72. 24,72 grados. El calor aquí es el mismo que el calor de todo esto y es el mismo calor que está pasando aquí, ¿verdad? Entonces yo puedo tener un circuito eléctrico de la siguiente manera. C final de dos palos, Q y una resistencia D, ¿verdad? Calor, E final, resistencia D. Aquí va a ser igual la temperatura en esa pared, 20,17. 20,17. Sí. ¿Qué pasa si yo quiero el calor que está pasando en B? ¿Será lo mismo que el calor que está pasando por A? Bueno, Sí. sí. Sí, Ya, ¿qué opinan ustedes los demás? ¿El calor que está pasando por B es el mismo calor que está pasando por A? No. La mitad. El calor en A, ¿qué va a ser igual? A la mitad. La sumatoria de veces. Calor en B más calor en C, ¿verdad? Que va a ser igual a la tasa de transferencia de calor de todos modos. Que va a ser igual al calor de. Entonces, si les pidiera hallar el calor en cierto punto, ¿se puede? Tienen las temperaturas intermedias. Pueden tratar de tener un circuito desde aquí hasta aquí. Pueden hallar el calor. ¿Alguna duda? ¿Cómo se resuelve este ejercicio? No hay duda de todos, ¿no? Lo voy a borrar. Pero las temperaturas no son aquí diferente, aquí diferente. ¿Qué me echas ahí? Los que pasaron clases con el ingeniero deben saber, por el tema del horario y todo lo demás, se quedó que la asignatura no va a valer puntos, ¿verdad? Igual, aunque después de todo eso, la asignatura no es obligatoria, hasta que quiera puede venir. Nadie está obligado.
vamos, que le ponemos otra pared delgada. De 0,08 milímetros. Y su conducción térmica tiene su espesor, el área de cruce. ¿Cuánto saldría ese nuevo calor? Y al final sale económico, 20 euros. ¿Cuánto sería el nuevo calor? Un poco menos. Sí. Una resistencia más mal y ¿Quién llegaba al calor? 33,94 metros. ¿Has hecho todo otra vez? No, solo sumé la resistencia. ¿Cómo? Solo sumé la resistencia totalmente. Aussie, pero dice 0,08 milímetros. Sí. Muy pequeño, muy delgado. Los resultados normalmente con la IG se manejan en kilowatts. Como una inventa el ejercicio, no se ve nada en kilowatts. ¿Ya? A vos te has 33, ¿no? 32.4. 34 puntos. 33,99. Más cuánto te salió. ah no es. Aparte de lo que vas en clases de la teoría, No. ¿cuántos son nuevos en transferencia en general? Total. ¿Nunca has visto tantos? Tienen más ventajas a los que han avanzado con el Inge 8. Los que han avanzado con el Inge 8 han calculado todo esto. ¿Por qué lo han hecho? Su compañero ha dicho las paredes delgadas. ¿Qué es la teoría sobre paredes delgadas? No afecta en la transferencia de calor, se desprecia. ¿Cuál sería la transferencia de calor? La misma, 34.18. O como su compañero ya dio 34. Si tienen paredes delgadas, se desprecia la transferencia de calor en ese punto. ¿Se ha entendido? ¿Cuántos aquí son resistentes con el Inge? ¿Hay más? Vamos. ¿Se entendió? Chapas menores a 1 milímetro, ya ni la fuente. Lo van a despreciar automáticamente.
¿Han avanzado transferencia de calor por conducción en tubos? No, bueno. Solo en bloques. Sí. Para él, hasta compuestos. Mañana vamos a avanzar tubos y qué más. Esferas. Tubería y qué más van a avanzar mañana. Nos adelantamos y vamos a ejercicios de tubería. En el interfase dice, ¿no? Yo también me canso. Yo le he tomado esto, como he hecho. Y eso quería ver. ¿Cómo podría salir? Yo creo que tendrías que, si te pide, ¿qué te dice? La temperatura del punto en el que se encuentran las secciones de esto siempre es usado. Yo creo que tal vez, no esto, aquí es para que ver esto. Una longitud de 100. Tenemos un diámetro interior 0,32 centímetros. Y el diámetro exterior 1 centímetro. La temperatura en la superficie interna la temperatura es 45 grados. Y en el exterior 5 grados centígrados. La conductividad térmica, que es de acero, va a depender de la temperatura, dice, de la siguiente manera. Calcular la transferencia del calor a través de la tubería. Solo contando con la transferencia del calor por conducción, todavía no vamos a tomar en cuenta la convección. ¿Qué ejercicios? Efecto térmico es algo simple, ¿no? Eso nada más es. No tengo la resistencia de tubería, la temperatura dentro, la temperatura afuera. Una y dos elementos para el
Procedemos a las fórmulas de transferencia de calor según la teoría. Calor por conducción es igual a una diferencia de temperatura sobre una diferencia de espesor, ¿verdad? Así es nuestra fórmula de transferencia de calor por conducción, ¿verdad? Moveré esto aquí arriba. ¿A qué es igual esto? El K área. La área de transferencia de calor en una tubería, ¿qué sería igual? En una tubería. Dos pi por la longitud, ¿verdad? Porque estamos contando la transferencia de calor que por lo que está pasando en la tubería. ¿Hasta aquí alguna duda? Antes de que continuemos. ¿Quién se da cuenta que algo está mal? El área de transferencia de calor es igual a 2pi por longitud. No falta el diámetro, falta. No. El aéreo. Su diámetro. Y por diámetro sería. Por diámetro o por. Aquí estamos manejando con X. Vamos a manejar por R. Diferencial R y aquí una R. ¿Qué te va a comer? En vez que X, estoy cambiando a R para que no haya confusión, porque al final el expresor es el radio, ¿verdad? Una diferencia de radios. Ya. El R lo trasladaremos al otro lado, ¿verdad? Para que esté con su diferencial. Diferencial R.
¿Tienen alguna duda? ¿Dudas? Antes de que siga avanzando. No, ¿verdad? ¿No hay dudas? Ya. No hay ninguna duda. Calor es la tasa de transferencia de calor es constante. Longitud es constante, va a cambiar la longitud. Sí, entonces, ¿qué podemos hacer? Integral cuando fuera ¿de dónde a dónde? De un radio inicial a un radio final, ¿verdad? ¿Sí o no? Y la longitud de una integral hasta el negativo lo sacamos 54 menos 0,0 diferencial temperaturas. Vamos a ir de una temperatura 1 a una temperatura 2, ¿verdad? Dos pi longitud, tienen esto, tienen esto, tienen esto, tienen esto. Es igual el calor de transferencia de calor. Resuelve la integral. Y ya lo tienen. Por el logaritmo natural de R evaluado R entre R inicial y R final va a ser igual a menos 2 pi la longitud T menos 0,063 T cuadrado sobre 2 temperatura 1 temperatura 2 aquí llega a medio. ¿Cuánto sería la tasa de transferencia de calor? ¿Eso está en el libro? ¿Dónde habrá sacado? No he podido encontrar.
Cuando veamos la analogía eléctrica en tuberías, ¿qué vamos a tener? Adentro, un fluido, ¿verdad? Agua, aire, algo refrigerante, amoníaco, lo que sea, que adentro va a haber un fluido. Vamos a partir del punto medio siempre. ¿Qué es convección? ¿Cuál es la diferencia entre convección y conducción? Convección es con fluidos y conducción es con algo duro, ¿verdad? Un material. Por fluidos nos referimos a agua, aire, esas cosas. Acá adentro transferencia de calor por convección. Aquí, conducción. Y aquí, convección. Y llegamos a la temperatura final, ¿verdad? ¿Cómo haríamos la analogía eléctrica? ¿A qué sería igual la resistencia equivalente? Bueno, resistencia por partes. Tenemos una convección 1, una convección 2 y una conducción, ¿verdad? Resistencia a la conducción por lo general 1 por H sobre H por el área. ¿Cuál va a ser la diferencia? La resistencia por convección 1 va a ser con el área interna del tubo, con esta área interna. La resistencia a la convección 2 va a ser con el área externa. ¿Qué es lo que va a cambiar nuestra fórmula? El radio, ¿verdad? El H de convección para los primeros casos de los ejercicios se les va a dar, luego se les va a enseñar cómo hallar ustedes mismos estas H's. Conducción. Es un cilindro, ¿será lo mismo que un bloque? La resistencia a la conducción por una tubería es la misma que por un bloque. ¿Sería la misma? Puedo poner aquí espesor, K, área y... Sí. ¿Puedo hacer eso? Sí. Una tubería. Esa es la fórmula de transferencia de calor en tuberías por conducción. Si miran esta integral y miran la fórmula, ¿pueden deducir ustedes mismos la fórmula? ¿Podrían? Sí. Sí. La integral que hemos hecho ahí, si cada lo mantenemos constante y luego lo mantenemos en función a la temperatura, ¿pueden hallar esta fórmula? ¿Alguien se anima a deducir esta fórmula? Ya no hay puntos de asignatura, le digo la INGE, pero sigo teniendo puntos extras. ¿Quién se anima a deducir? Vean el integral que he puesto allá. Mantenga K constante, no va a cambiar.
¿Podrían llegar a este resultado? Del LCD. ¿Alguien se quiere animar? ¿Nadie? ¿No? ¿Dónde estamos? Más tarde me lo No, pero los siguientes están. ¿Quién se arriesga? Solo eso lo saca obviamente con tienes constante. El área tienes que llevarla al otro lado y después de hacer eso. Ya. ¿No se van a animar? Vale, el DLI, DLO, menos 2πL, porque es constante, puede salir de la integral. La integral de la sería T, ¿verdad? Evaluada de T1, T2. Calor más por logaritmo natural de T final menor logaritmo natural de T inicial. 2pi L K T2 T1. Despejemos Q. Sobre el logaritmo de menos logaritmo de inicial por una diferencia de temperaturas finales iniciales siempre. Con propiedad del logaritmo, esto puede ser igual a logaritmo natural de y nos vamos a la definición de qué era Q. Y hemos dicho que era igual a la diferencia de temperatura sobre la resistencia. Todo esto tiene que ser igual a 1 sobre la resistencia. Si lo volteamos, la resistencia tiene que ser logaritmo natural de R 2πL gas. ¿Quieren deducir de una esfera por puntos? Es casi lo mismo. ¿Quieren subir la apuesta? Si ahorita deducen de una esfera, yo la dije que ya no necesitan esferas. Fuera tuberías y paredes. ¿Se anima alguien? ¿Alguien se anima a hacer la deducción de una esfera?